Hola, soy Francisco. El día de hoy te enseño cómo hacer un rico, delicioso omelette griego. Bien sabroso que está. Aquí te lo enseño. Miren, mira qué sabroso. Omelette griego con espinacas, aceitunas, tomate, cebolla con estas papitas. Bien, bien, bien sabroso. ¿Quieres aprender a hacerlo? Vámonos a cocinar. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer nuestro rico omelette griego. Aquí tengo aproximadamente una taza de espinacas, un tomate roma chico, un octavo de cebolla, 3 huevos, 4 aceitunas kalamata y aproximadamente un cuarto de taza de queso fera. Eso es todo lo que vamos a utilizar para hacer nuestro delicioso omelette. Estas porciones es para un omelette, ¿ok? Para si van a hacer más omelettes, entonces doblen o tripleteen las porciones. Vámonos a cocinar. Lo primero que voy a hacer, el tomate. El tomate le voy a cortar las orillas. Esas no las voy a utilizar. Y lo voy a cortar así en rebanadas. Y ya que lo tenga en rebanadas, estas rebanadas las voy a cortar en unas 4. Así, en 4. ¿Ok? Así voy a hacer todo el tomate. La cebolla. Esta simplemente también así. En rebanadas pequeñas. Y así en pedacitos. Ahí como gusten, acuérdense que esto es al gusto, ¿ok? Y las aceitunas kalamata, estas las voy a cortar en 4. Así, a la mitad y otra vez a la mitad, ¿ok? Así, las 4 las vamos a cortar así. A la mitad y a la mitad, ¿ok? Las 4 aceitunas. Aquí ya tengo cortado el tomate, la cebolla, las aceitunas y todo. Este poquito se los quité porque se me hizo mucho tomate y mucha cebolla. Una cosa, asegúrense que las aceitunas no tengan hueso, ¿ok? Muy importante. Ahora sí, vámonos a cocinar. Lo primero que voy a hacer, voy a agregar un chorro de aceite de oliva aquí en esta sartén. Voy a agregar la cebolla y el tomate. Y aquí lo voy a dejar que se fría un momento. Para que suelte todo su sabor la cebolla y el tomate. ¿Okay? También voy a agregar las aceitunas. Kalamata se llaman. ¿Okay? Acuérdense, que no tengan hueso. ¿Okay? Ya que miramos que el tomate ya se empieza a ponerse aguadito, voy a agregar todas las espinacas. Todas las espinacas. ¿Okay? Le voy a agregar muy poquita sal al gusto, así una pinchada, bien poquito. Y ya que está así, voy a agregar los huevos. Asegúrense que los huevos no tengan cáscara, ¿ok? Muy importante. Y lo agregamos. Ponga todo el huevo. Así. Estaba cocinando a fuego alto y la bajé a 3/4, porque no quiero que el huevo se quede. Así. Ya verá que está así. Voy a agregar
un poco del queso feta. Así, voy a agregar. Y ahora lo voy a voltear. Ahí viene lo bueno. Esto hay que practicarlo, ¿eh? No crean que a mí me sale porque ya sé cocinar. Esto ha tomado tiempo practicarlo, el voltearlo. Vámonos. Ya que lo volteé, esto poquito se lo voy a agregar también. Y vamos a dar otra volteada. 1, 2, 3. Vámonos. Okay. Y así de fácil y sencillo se hace un omelette. Vamos a servirlo. Y aquí voy a servir mi omelette así. Y lo voy a acompañar con estas papas que tengo aquí. Miren qué sabrosas. Y este es mi rico desayuno. Vámonos a desayunar. Bueno, vamos a probar ahora sí nuestro omelette griego. Miren, aquí con este pedacito de queso y este tomatito. ¡Ay, cuate! ¡Ay, Dolores! Delicioso. Delicioso. Las aceitunas le dan un saborcito bien rico. Estas papas Puerto Vallarta, yo les digo, también sabrosas. Si se te antojaron y las quieres aprender a hacer, aquí te voy a dejar el link. Ya tengo el video de estas papas, están bien ricas. Muy buenas papas para acompañar desayunos, ¿eh? Bueno, mira, vamos a seguir comiéndonos nuestro omelette. Aquí tengo un pan, acompáñela con pan también. Cafecito que no falte. Ahora sí, con espinacas. Riquísimo, ¿eh? Riquísimo. Si eres de las personas que no les gusta comer carne, este omelette está perfecto. Pedacito de pan. Bien, bien sabroso. Bien, bien, bien delicioso, ¿eh? Para que se animen y se atrevan a cocinarlo. Pobrecita Dolores, no le tocó porque está trabajando. Ni modo. Alguien tiene que pagar la renta, Dolores. Ni modo. Papas Puerto Vallarta, ¿eh? Que no se les olvide. Bien ricas. Bien sabroso. Bien sabroso. Mira. Ay, Dolores. Bueno, pero cuando llegue Dolores, le voy a hacer su omelette griego. Miren. Está bien delicioso para que se animen y sorprendan a su familia, a sus seres queridos. No le tengan miedo a la cocina, métenle ganas y anímense a hacer este rico omelette griego. Bien sabroso. Muchas gracias a todos, muchas gracias por mirar mis videos, muchas gracias por sus apoyos y sus comentarios. Gracias por suscribirse. Si no te has suscrito, suscríbete. Y aquí nos estamos mirando en el próximo video. Adiós.